Es un abogado especialista en propiedad intelectual y litigios con más de 18 años de experiencia. Ha trabajado en bufetes de abogados de propiedad intelectual de El Salvador y los Estados Unidos. Su práctica no solo incluye trabajar dentro de un importante bufete de abogados de El Salvador, sino también como abogado interno y jefe del Departamento de Registro y de la Propiedad Intelectual de un banco regional, posteriormente adquirido por el grupo Citi. A partir de entonces se unió a un bufete regional como jefe y fundador del grupo de práctica de propiedad intelectual. Durante este tiempo fue incluido en la edición latinoamericana de Chambers and Partners en el 2008 como abogado de propiedad intelectual, recomendado por El Salvador, al igual que en las ediciones 2015, 2016 y 2017. A partir del 2013, Giancarlo toma la decisión de continuar con su objetivo final, fundar la primera firma legal boutique salvadoreña dedicada a la propiedad intelectual y litigios. Giancarlo ha servido como profesor adjunto de propiedad intelectual, obligaciones y derecho mercantil en la Universidad Dr. José Matías Delgado. Además, es uno de los pocos árbitros que están certificados por la Cámara de Comercio salvadoreña, así como la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual para arbitrajes en materia de propiedad intelectual. Don Giancarlo de la Gasca. Buenos días. Del doctor Juan Andrés Llerena, doctor de Leyes en Leyes y Ciencias Sociales por la Universidad de la República Oriental del Uruguay. Cursó la maestría en Derecho Comercial con especialización en propiedad intelectual. Fue designado coordinador del grupo de trabajo sobre derecho de autor de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR, en mayo del 2015. Integró las delegaciones de la AIR ante el Comité de Expertos de Derechos de Autor y Derechos Conexos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Actualmente ocupa el cargo de director general de la AIR. Don Juan Andrés, adelante, tiene usted la palabra como moderador de este foro. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, la idea de este panel que se organizó es plantear algunos temas que son de preocupación de los radiodifusores. Está fundamentalmente orientado hacia los radiodifusores, acerca de los derechos de autor y derechos conexos. Aquí hay un relacionamiento muy estrecho entre lo que son estos derechos y lo que es la actividad de los organismos de radiodifusión desde distintas perspectivas. Los organismos de radiodifusión se puede analizar en su relación con los derechos de autor con tres facetas. Como usuarios de derechos de autor y derechos conexos, cuando incluyen dentro de sus programaciones y emisiones obras musicales, audiovisuales o interpretaciones. Después, como autores de obras, cuando son las propias radios o las televisoras los que producen la obra. Y en tercer lugar, como titulares de un derecho sobre sus emisiones. Yo en esta presentación me focalicé en la primera y la tercera de las situaciones, por ser, digamos, las que vemos que existen mayores situaciones sobre las cuales podemos conversar y discutir aspectos que han venido surgiendo. Los organismos de radiodifusión como usuarios de obras e interpretaciones. Lo es habitual que los organismos de radiodifusión o las asociaciones que los representan negocien y lleguen a acuerdos con las entidades de gestión colectiva de autores e intérpretes para incluir el repertorio musical que estas organizaciones administran dentro de sus programaciones. La idea es destacar algunos aspectos a tener en consideración como importantes al momento de plantear este tipo de negociaciones y vinculaciones que se generan entre los organismos de radiodifusión y las entidades de gestión colectiva. Bueno, el primer asunto importante desde mi punto de vista es el procedimiento para la fijación de las tarifas y los aranceles. Nosotros estamos seguros
que el procedimiento debe darse a través de una negociación y un acuerdo de voluntades entre las entidades de gestión colectiva y los organismos de radiodifusión. Esto en algunos países puede resultar obvio escucharlo, pero en otras regiones no resulta tan obvio. Hemos visto algunas legislaciones que otorgan facultades extraordinarias a las entidades de gestión colectiva para fijar unilateralmente las tarifas. Esto es particularmente peligroso, sobre todo teniendo en cuenta que las entidades de gestión colectiva operan en general en un régimen de monopolio, por lo cual uno no puede, digamos, negociar ese tipo de productos o servicios con otras entidades distintas. Y además hacen uso de una autorización que les conceden los respectivos gobiernos, en los cuales se les otorgan determinadas presunciones a su favor. Por lo cual, digamos, es muy peligroso que además se les otorgue la posibilidad de fijar unilateralmente las tarifas, porque a los distintos usuarios, y aquí no solamente me refiero a los organismos de radiodifusión, sino a todos aquellos que exploten comercialmente el repertorio musical, ya sea de locales bailables, bares, restaurantes, empresas de televisión por suscripción, no les queda otra alternativa que aceptar este tipo de precios. Afortunadamente, lo que también vemos es que este tipo de experiencias se encuentra en proceso regresivo, y actualmente la práctica más extendida en la materia de las legislaciones es la fijación del arancel mediante un acuerdo voluntario. Y en caso de que no se llegue a tal acuerdo voluntario, se deriva el conflicto a la justicia independiente, que puede o no ser especializada, o a arbitrajes privados. Otro punto a tener en cuenta, que es muy importante en estos casos, es qué pasa durante el proceso de negociación o eventualmente durante un proceso judicial. Es importante que se establezca, ya sea en los convenios o en las regulaciones, que el usuario tiene el derecho durante este periodo a continuar usando el repertorio, y en todo caso pagando la tarifa anterior que tenía, o en el caso de que no existiera tarifa, bueno, será una situación que se deberá reliquidar al momento de que haya tal acuerdo o al momento de que haya un proceso judicial, desde el momento en que inició el proceso. Esto digo que es importante porque muchas veces durante los procesos de negociación las entidades de gestión colectiva incursionan en determinadas actitudes, haciendo uso muchas veces de las facultades que les da la ley, de presión a mi criterio indebido, como puede ser una medida de embargo judicial, como puede ser una prohibición de utilización del repertorio. Es decir, situaciones en las cuales colocan a una emisora en una situación muy compleja, porque o sea, a una radio, a una televisora le prohíben utilizar el repertorio de la música, se le dificulta mucho lo que es el funcionamiento. Por lo cual, digamos, es necesario que esto quede claro y regulado en cuanto a la autorización que tienen que tener los organismos de radiodifusión de usar el repertorio sin ninguna limitación durante los procesos de negociación y durante los procesos judiciales que puedan llevar a la fijación de los aranceles. También creo que esta solución debe ser extensiva a todos los usuarios, no solamente a los organismos de radiodifusión, sino, bueno, a todos los que mencionaba que usan el repertorio musical. El segundo aspecto que quería señalar es el objeto de la autorización. Muchas veces en las negociaciones el foco se centra en lo que es el precio que se va a pagar y sin embargo el objeto es fundamental, pues es lo que uno está adquiriendo con el precio que está pagando. Esto ha adquirido mayor relevancia aún con la nueva era digital y lo que es el uso del repertorio en Internet. Hoy las emisoras, además de su señal tradicional por aire, envían su señal a través de Internet, lo que es conocido como simulcasting, es la transmisión simultánea de su señal a través de lo que es la Internet. Y también, incluso en otros casos, vemos otro tipo de usos, como lo que es la puesta a disposición de programas musicales, músicas, conciertos en los sitios web, que es on demand, que son también utilizaciones que se hacen del repertorio y que es importante tener en cuenta el momento de cerrar las negociaciones con las entidades de gestión colectiva. Desde la AIR hemos sostenido el principio de lo que refiere a neutralidad tecnológica en cuanto al simulcasting, es decir,
Estamos hablando de una única señal que se emite a través del aire y que se emite a través de la internet, por lo cual sostenemos, digamos, que el precio que se acuerda no debería variar en cuanto a su uso, sea a través del aire o a través de la internet. Por eso, digamos, estamos hablando de plataforma tecnológica neutral. No importa, digamos, la plataforma, lo que importa es que el contenido es una única señal que se emite por distintas plataformas. Naturalmente, esto no es aceptado en muchos casos por las entidades de gestión colectiva. En algunos casos hay trámites judiciales al respecto. Por ejemplo, en el caso de Brasil hay muchos juicios entre las organizaciones de radiodifusores con las entidades de gestión colectiva, pues estas entidades reclaman un pago adicional por ese uso a través de la internet que se hace de las señales, y los organismos de radiodifusión entienden que no corresponde ser un pago adicional. Los fallos, digamos, han sido positivos en el caso de Brasil en general, más allá de que en la justicia siempre, al no existir, digamos, el precedente obligatorio en el régimen latinoamericano, también existen algunos fallos contrarios. En el caso del on-demand, lo que hemos visto es que allí, digamos, hay un uso, digamos, que puede sostenerse que es distinto, digamos, no es la transmisión simultánea de la señal, sino que es un uso diferente, digamos, que se está haciendo. Lo que vemos con preocupación es que las entidades de gestión colectiva están pretendiendo aplicar criterios distintos a los que se maneja tradicionalmente y mucho más gravosos. Es decir, básicamente lo que están pretendiendo es cobrar tarifas mucho mayores por este tipo de servicios que los radiodifusores están implementando. Por lo cual, digamos, acá, más allá del análisis particular de las legislaciones nacionales que pueden variar y también de los convenios que ya están firmados con las entidades de gestión colectiva, que habrá que analizar convenio por convenio el alcance que tienen, esto un poco la idea son más bien prácticas y recomendaciones, digamos, para consideración de los radiodifusores y de las asociaciones. El tercer aspecto que quería marcar era el criterio para la fijación de las tarifas. En la región en general podríamos resumir los criterios en dos grandes tendencias. Una, mediante la fijación de un precio fijo, que puede ser mensual o anual, con algún criterio de actualización que refleje la evolución del sector o del país. Hemos visto el criterio, por ejemplo, de un índice de ajuste de la pauta publicitaria en algunos casos. En otros casos es algún índice que refleje la realidad económica del país, como el índice de precios de la canasta básica. Es decir, manejan distintos índices para actualizar ese porcentaje. Este criterio lo vemos en algunos convenios, como en Brasil, en Uruguay se trabaja sobre un precio fijo en la modalidad de radios, en Costa Rica aquí mismo, en El Salvador, en Panamá también trabaja sobre un precio fijo. La otra tendencia es la de un porcentaje de la facturación del medio. También es una práctica que hemos visto en varios países y es el criterio que defiende las entidades de gestión colectiva. Yo creo que en la medida que sea mediante un acuerdo voluntario en el cual las dos partes, digamos, se dan por satisfechas, bueno, cualquiera de los criterios, digamos, se puede trabajar, pero en la medida en que no haya un acuerdo y deba resolverse este asunto por un tercero independiente, personalmente pienso que el criterio al cual debería recurrirse es a través de un precio fijo, por distintas razones. La primera es que es un precio privado por la contratación de un servicio. Yo creo que se estaría desnaturalizando la naturaleza, digamos, de este precio privado al que un tercero lo fije a través de un porcentaje, digamos, que está más relacionado con lo que son cargas impositivas o cargas tributarias. Y el segundo razón por la cual considero que debe manejar sus precios fijos es porque en realidad todas las emisoras, cuando contratan con las entidades de gestión colectiva, tienen acceso al mismo repertorio, ¿verdad? Entonces, aceptar la premisa de que por el hecho de usar más música o menos música se facture más o se facture menos y que eso tenga que tener relación con el pago que se hace a las entidades de gestión colectiva, bueno, es discutible. Yo realmente no lo comparto y creo que
no se da de esa manera. Puede darse en algunos casos, pero no es una realidad comprobada. De hecho, ocurre que muchas emisoras que acceden a un menor repertorio musical pueden facturar mucho más que una que utilice música en la mayoría de su programación. Esto a veces se buscan criterios de mitigación de esto, estableciéndose franjas de emisoras con porcentajes distintos en función de la cantidad de música que usan. Son criterios y siempre que haya acuerdo de partes son muy válidos. Yo lo que sí creo es que si esto se decide por un tercero independiente no debería recurrirse a un porcentaje. Bueno, esos son un poco algunos temas que quería plantear con respecto a los organismos de radiodifusión como usuarios del repertorio musical. La segunda faceta que quería desarrollar era los organismos de radiodifusión como titulares de un derecho sobre sus emisiones. Tanto a nivel internacional como nacional hay disposiciones que reconocen al organismo de radiodifusión un derecho sobre la emisión que difunden al público. En cuanto a los instrumentos internacionales, puedo mencionar la Convención de Roma de 1961, el Convenio de Bruselas del 74 y el ADPIC. Yo solamente voy a desarrollar y a profundizar en la Convención de Roma del 61, pues en el caso de los otros convenios, en algunos casos tienen una adhesión muy escasa de países, por lo cual no resulta un instrumento eficaz, o en el caso del ADPIC da mucha flexibilidad, por lo cual tampoco termina resultando un instrumento útil. En el caso de la Convención de Roma, el artículo 13 concede a los organismos de radiodifusión el derecho de autorizar o prohibir la retransmisión de sus emisiones, que en el lenguaje del tratado es la emisión simultánea por un organismo de radiodifusión de una emisión de otro organismo de radiodifusión, la fijación sobre una base material de sus emisiones, la reproducción de fijaciones de sus emisiones hechas sin su consentimiento, y la comunicación al público de sus emisiones de televisión cuando se efectúen en lugares accesibles al público mediante el pago de un derecho de entrada. Estas son las facultades que otorgó la Convención de Roma en el artículo 13, y quería referirme también a la definición que hace la Convención sobre lo que son las emisiones de radiodifusión como la difusión inalámbrica de sonidos y de imágenes y sonidos para su recepción por el público. Aquí digamos que en términos prácticos lo que consideró en su momento la Convención de Roma fue cuando un organismo de radiodifusión emite su señal, que contemplar la situación de otro organismo de radiodifusión, otra radio, otra televisión que tome su señal. Estaba hablando de la señal por aire. Bueno, a raíz de los avances tecnológicos, este convenio fue firmado hace ya 50 años. Por supuesto, digamos que las tecnologías han avanzado y se plantean algunas preguntas que yo, digamos, planteo acá para dar respuesta. ¿Qué pasa en estos casos con este tipo de situaciones? Con la utilización, digamos, que realiza una empresa de televisión para abonados que toma la señal de un organismo de radiodifusión en abierto. O qué pasa con una plataforma web que toma la señal de un canal de televisión o de una radio que puso su señal en internet. Bueno, el convenio de Roma no contempla estas situaciones, pues no existían en su momento ese tipo de prácticas. Eso no significa que hoy, digamos, los organismos estén totalmente desprotegidos. Hay que ver las legislaciones nacionales de los países, en general son más modernas que la Convención de Roma, pero lo que ocurre es que en un mundo globalizado, como el que tenemos hoy, y donde las plataformas web pueden ubicarse en cualquier país, si uno no tiene un paraguas, un instrumento internacional general que aplique a todos los países, bueno, las situaciones, digamos, pueden resultar muy variadas y una piratería de una señal de una radio o de una televisora puede ser realizada desde cualquier país del mundo. Por lo cual, digamos, los radiodifusores estamos buscando la posibilidad de que se apruebe un convenio que actualice el Tratado de Roma. ¿Por qué? Bueno, el avance de las nuevas tecnologías ha dejado evidenciado que el Tratado de Roma es insuficiente para la protección de los organismos de radiodifusión. Existe una imperiosa necesidad de actualizar los instrumentos internacionales que protegen los derechos de los organismos de radiodifusión para evitar la piratería de sus señales, por ejemplo, a través de la Internet. Actualmente, el Comité Permanente de Derecho de Autor y Conexos de la OMPI está tratando este tema en Ginebra. De hecho, lo está tratando desde hace muchos años y habiendo pasado tantos años, es imperioso para los organismos de radiodifusión que ese tratado pueda aprobarse. ¿Quiénes resuelven los tratados? Los estados partes de la OMPI, ¿verdad? Es decir, el gobierno de Costa Rica, el gobierno de El Salvador,
y el gobierno de todos los países de Latinoamérica. Por lo cual, digamos que esta es una buena oportunidad para que los radiodifusores de aquí, de todo el continente y especialmente los de Costa Rica, comprendan la necesidad de hacer gestiones con sus respectivos gobiernos para lograr que los delegados oficiales que están asignados a las reuniones de la OMPI apoyen este tratado. El comité de expertos realiza dos reuniones anuales y en este momento se está discutiendo, digamos, el texto del tratado y necesitamos el apoyo de los gobiernos y necesitamos el apoyo del gobierno de Costa Rica para sacar adelante el tratado. Así que, bueno, mucho les agradeceríamos a todos la posibilidad de apoyar esta gestión que se está realizando desde la IR para que se apruebe un tratado que actualice la Convención de Roma y le dé a todos los radiodifusores los instrumentos necesarios para proteger sus señales de lo que es la piratería. Bueno, muchas gracias. Si les parece, podemos darle la palabra, en este caso concreto, a don Luis Giancarlo, que haga su exposición y reservamos al final de ambas exposiciones un espacio para preguntas. ¿Les parece? ¿Entramos por ahí? Adelante. Muchas gracias. Buenos días a todos. Pues vamos a esperar ahorita que nos pongan la presentación. La verdad que es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo. Creo que son puntos bastante importantes los que ha tocado el doctor Lerena, porque quizás yo siento que este tema del derecho de autor me gusta verlo así como, no sé si conocen esas muñequitas rusas, las matrioscas, ¿verdad? Entonces, es algo que se ha ido montando una cosa encima de la otra y como que los usuarios finales, los que finalmente acaban pagando la cuenta, acaban siendo los organismos de radiodifusión. Entonces comienza primero el derecho de autor que está estipulado para los autores, y así comienza todo esto allá por 1886, que empieza a hacerse la tendencia. Después se van adicionando los artistas intérpretes, después se van adicionando los productores de fonograma, y ahí en estos tratados más o menos van mencionando a los organismos de radiodifusión, como que sacan una terminación, más o menos la colita, pero finalmente los organismos de radiodifusión quizás son uno de los actores más importantes o más relevantes dentro de todo esto, puesto que si no fuera por los organismos de radiodifusión, ¿quién conocería al artista? ¿Quién conocería al productor de fonograma? Entonces, el tema de la discusión que se está dando de un tratado que contemple, digamos, los intereses de los organismos de radiodifusión es de suma relevancia, y el rol activo de ustedes como industria es importantísimo, por cuanto deben tener a gente que esté velando por sus derechos también, y que también le den la relevancia a los organismos de radiodifusión que tienen como actores relevantes de esto. Bueno, ya está la presentación, pero yo creo que ya dije todo lo que tenía que decir. Antes de dar siempre charlas de derecho de autor, a mí me gusta hacer un recordatorio de cuál es el fundamento y de qué se trata todo esto, y esto es el círculo virtuoso de la propiedad intelectual. El derecho de autor existe por dos grandes razones. Primero, porque se pretende que mediante el derecho de autor se ha encontrado una manera de difundir la cultura. Es la manera en que se promueve la cultura universal. Gracias al derecho de autor tenemos sinfonías, tenemos grandes músicos, tenemos obras literarias, tenemos talento, y la cultura universal se va promoviendo. Pero la fórmula del éxito
para promover esta cultura universal se ha determinado que es mediante permitirle a las personas la explotación exclusiva de su obra, porque al explotar exclusivamente su obra es que podemos tener gente que se dedique a esto, a hacer canciones, a hacer libros. Y entonces, mediante yo le permito a alguien explotar su obra, yo doy a la cultura universal, y ahí es donde viene el equilibrio entre aquellos que pretenden el conocimiento, la democratización, digamos, del conocimiento universal, y aquellos que es la industria, y ahí es donde se van fijando los plazos, ¿verdad? Que bueno, está bien, vamos a dar una explotación exclusiva durante X cantidad de años, al cabo de los cuales pasa a ser de dominio público. Por ejemplo, entiendo que el año pasado pasó a ser de dominio público las obras de Ian Fleming, ¿verdad? De James Bond, pasó a ser de dominio público la música de Glenn Miller, por ejemplo, ¿verdad? Entonces son cosas que ahora pues ya esta música ya la podría ocupar cualquier persona como parte del acervo cultural universal. Pero siempre hay que tenerlo presente, el círculo virtuoso de la propiedad intelectual, ya que el derecho de autor, si no cumple este papel, no está cumpliendo realmente el propósito por el cual fue creado y diseñado. Y ahí es donde nosotros tenemos que saber guardar un sano equilibrio, ¿verdad? Como actores de todo este círculo, porque los organismos de radiodifusión son actores importantísimos dentro de este círculo. Afinar un poquito de concepto básico, yo sé que ya lo saben, pero el tema de la comunicación es, a veces uno piensa que está diciendo algo, yo entiendo otra cosa completamente distinta. Entonces, solo para tener un poquito claro el tema de derecho de autor, el conjunto de normas jurídicas y principios que afirman los derechos morales y patrimoniales de los creadores, o sea, los autores, sobre sus obras literarias y artísticas. Y pongo aquí una definición que pone nuestra ley de propiedad intelectual, porque me gusta bastante, que habla, la de El Salvador, dice: obras del espíritu manifestadas en forma sensible, cualquiera que sea el modo o la forma de su expresión, de su mérito o de su destino, con tal que dichas obras tengan un carácter de creación intelectual o personal, es decir, originalidad. Aquí es importante saber algo. Dentro de las reglas del derecho de autor, la idea no está protegida, lo que se protege es la expresión de esta idea. O sea, yo puedo hacer cuentos de brujitos que van a estudiar a un colegio, pero ya un cuento de un brujito que se pone los lentes y que tiene una cicatriz y que se llama Harry, ya es una manera de expresar esa idea, ¿verdad? Y entonces ahí la protección no es a la idea central del cuento de un brujito que va a estudiar, sino que ya la manera en cómo se hace. Y el requisito que se habla es el tema de originalidad, y este requisito ha sido discutido en muchos debates, el tema de originalidad, porque hubo cierto momento en donde se pensaba que si debía ser un requisito o no que tuviera valor artístico una obra para ser protegida, y se llegó a la conclusión que no, porque el valor artístico es algo bastante subjetivo. Por ejemplo, yo puedo hacer un cuadro que para alguien parezca una raya y para otra persona puede ser una pieza maestra. Entonces, ese tema de la apreciación del valor artístico fue algo que se determinó que no debía estar en criterio de los jueces para determinar si era susceptible o no. Por ende, solamente el tema de la originalidad, es decir, que haya una manifestación del espíritu, que yo haya participado de esa creación, o sea, que no se la haya copiado a nadie más. Dicen que es académicamente posible que yo pueda crear la misma obra en dos lugares diferentes del mundo al mismo tiempo. Teóricamente dicen que es posible, pero no sé cómo se podría dar, pero siempre que exista originalidad de cada una de las personas que no estuvo en contacto con el otro, ambas obras serían protegibles por el tema de derecho de autor. Y entonces dentro de esta categoría entran cosas tan extensas, y aquí volvemos otra vez al concepto de la matrioska que les decían, porque todo esto comienza con el tema literario y después se va agregando lo musical y después se va agregando y se va agregando y se va agregando. Yo tenía un maestro que decía que todo lo que no hayan cómo regular lo meten al derecho de autor, ¿verdad? Y es cierto, o sea, ahí se han ido metiendo cosas de tecnologías y todo se ha ido metiendo al derecho de autor, y tenemos obras literarias, tenemos obras musicales, obras dramáticas, coreografías, tenemos planos arquitectónicos. Por ejemplo, ¿quién habría pensado que un plano arquitectónico tiene que ver con el derecho de autor? Pues ahí está metido, ¿verdad?
Y por último, incluso hasta los programas de ordenador. Entonces realmente hacer un software se va a proteger igual que una canción, es decir, la vida del autor más 70 años, ¿verdad? Entonces ahí viene como un cuestionamiento de realmente si es la protección idónea para algún tipo de cosas, o tal vez ameritarían su protección, pero la idea es, como se ha seguido la tendencia universal, todos lo que no se haya cómo regular se va metiendo dentro del derecho de autor. Hablemos ahora un poquito de los derechos conexos. La definición más atinada de los derechos conexos, que no me parece mucha definición, pero es lo mejor que he podido encontrarles, son aquellos que brindan protección a quienes, sin ser autores, contribuyen con creatividad técnica u organización en el proceso de poner a disposición del público una obra. Esa definición es amplísima, ¿verdad? Pero ese es el concepto que se está manejando. Ahora, sí hay 3 categorías específicas de titulares de derechos conexos. Dice la teoría que pueden haber más, pero los que se manejan a nivel de leyes y de tratados internacionales son 3, que son los artistas, intérpretes o ejecutantes, los productores de fonograma y los organismos de radiodifusión, que me alegro mucho que los hayan metido dentro de esto, pero siento que no los metieron suficientemente bien, porque creo que no velaron de manera, no contemplaron la situación en la que se iban a ver en algún momento dado los organismos de radiodifusión frente a los otros actores. Solo ejemplificando, entonces está el que escribe la canción, pero después viene el que la canta, o sea, el autor es el primero, el otro ya es un titular del derecho conexo, de ahí viene la que lo acompaña con la guitarra, otro intérprete, de ahí viene la corista, de ahí viene el que le baila la coreografía, el del micrófono, el que toca no sé qué instrumento es ese, la guitarra eléctrica, el del bajo, el del piano, el del violín, le ponen también ahí un saxofonista, el del arpa, el baterista, el de la flauta, el del estudio de grabación, el mariachi que tocan al fondo, y finalmente hay un montón de gente involucrada dentro de una sola obra, y se da el efecto de la muñeca matrioska, como decíamos, ¿verdad? Entonces uno escribe una canción y a lo largo del camino va un montón de gente, y cada una de estas personas tienen un derecho equivalente al derecho de autor, y un derecho que también debe respetarse, y un derecho que está regulado, y un derecho que estas personas individualmente podrían ejercer en contra del usuario del derecho, ¿verdad? No sé si se acuerdan de esta canción de Hasta que te conocí, que escribió Juan Gabriel. Hasta que te conocí, y la cantó Marc Anthony. Entonces ese es un claro ejemplo, ¿verdad?, de derecho de autor y derecho de interpretación. El marco regulatorio, y haciendo alusión a los tratados que mencionaba el doctor Lerena, era, en cuanto a derechos de autor, el convenio de Berna, que data desde 1886, más o menos es la época que se comienza que se redacta, y contempla evidentemente las situaciones que estaban vigentes en aquella época, ¿verdad? Muy diferente de lo que vive ahora. En 1994 el tema del ADPIC, y finalmente en 1996, ¿verdad?, el tratado de la OMPI sobre derechos de autor, conocido como el WCT, que ya contempla algunas situaciones de internet, pero vean ustedes desde 1996 hasta ahora cuánto ha evolucionado y cambiado la industria. Y en materia de derechos conexos, pues la Convención de Roma, que es un poco más reciente, que es el que habla ya de estas 3 entidades, de 1961, el ADPIC nuevamente, que regula un poquito al respecto, y el WPPT también de 1996, que regula en cuanto al tema de derechos conexos. Hasta ahí vamos, y hasta ahí va la legislación vigente. Como ven, está un poquito desactualizada para la realidad. Y sí coincido también con la opinión del doctor Lerena, que los organismos de radiodifusión tienen un rol triple, aunque quizás mi tercera versión no coincide, pero sí coincido que son titulares de derechos conexos definitivamente por el tema de las emisiones. Muchas veces son titulares de derecho de autor por cuanto producen también sus propios programas, ¿verdad? Pero eso, digamos, el autor está de un lado, el conexo está del otro. Son usuarios de derechos de autor y de derechos conexos. Esto significa que en algún momento dado de la vida
podrían ser infractores de derechos de propiedad intelectual, muchas veces de forma involuntaria. Y también creo que es uno de los papeles más importantes y relacionado con el tema de el círculo virtuoso que les mencionaba al principio. Los organismos de radiodifusión son promotores de la cultura. Si los organismos de radiodifusión no difundieran, valga la redundancia, el contenido de las obras, el contenido de los fonogramas, tal vez las obras y los fonogramas no serían lo que son. Entonces, el rol que los organismos de radiodifusión juegan dentro de esta industria no es un rol pasivo, es un rol activo, es un rol importante, es un rol que debe tener también sus cualidades de regulación, sus características, y reconocerles el lugar dentro de toda esta industria, cosa que considero que no se ha hecho lo suficientemente bien como se ha ido desarrollando el tema de los tratados. Por ejemplo, uno de los principales derechos conexos es el tema de la protección de las emisiones, ¿verdad? Y la Convención de Roma define emisión como la difusión inalámbrica de sonidos, de imágenes y sonidos para su recepción por el público. Inalámbrica, ¿verdad? Eso deja atrás pues el tema de la industria por cable, deja atrás el tema por internet y deja una serie de vacíos que no, o sea, la Convención de Roma no define qué es un organismo de radiodifusión, solamente define que se protegen las emisiones, ¿verdad? Y toda la protección va alrededor de la protección de las emisiones, pero si emisión es lo que se hace de manera inalámbrica y ahora la industria dicta que la emisión va también por medios alámbricos, ¿verdad? Entonces ya no tendrían protección, o sea, ya no tendrían protección los organismos de radiodifusión que no ocupan una difusión inalámbrica. Y esto es un debate dentro del Comité Permanente de Derecho de Autor, de actualizar este concepto a la realidad para ver quién clasifica y quién no clasifica como organismo de radiodifusión y quién merece y quién no merece ese tipo de protección. El derecho de autorizar o prohibir es lo que se le concede a los organismos de radiodifusión: la retransmisión de sus emisiones, la fijación de sus emisiones. Fijación es ponerlo en un soporte digital, grabarlo, la reproducción de las fijaciones de sus emisiones y la comunicación al público de sus emisiones de televisión cuando éstas se efectúan en lugares accesibles al público mediante el pago de un derecho de entrada. Volvemos al mismo concepto. Las emisiones es lo que se protege en este tratado internacional, por cuanto si no está claro el concepto de emisiones, ¿verdad?, no podemos aspirar todos los organismos de radiodifusión en la nueva etapa a una protección de esto, porque ya no estaría cubierto. Y habla de un plazo mínimo de 20 años que puede ser ampliado pues, por las legislaciones internas de cada país. La base de esto es el artículo 13 de la Convención de Roma, que prácticamente es lo mismo que les acabo de decir. Ahí está el texto. ¿Cuáles son las dificultades prácticas que se están dando entonces y hacia dónde iría esta tendencia? Primero, en cuanto a definir qué es un organismo de radiodifusión, ¿verdad? Porque si lo que protege la Convención de Roma es el tema de las emisiones y no está definido bien en qué consiste una emisión, ¿verdad?, ahí viene un reto para ustedes como organismos de radiodifusión determinar, ¿verdad?, qué sería la definición y quién ameritaría este tipo de protección. También definir el objeto de protección, porque por ejemplo el concepto de emisión, bueno, ya hablamos de lo del inalámbrico, pero en el objeto de protección habla que emisión, nuevamente volvemos a este concepto, la difusión inalámbrica de sonidos o de imágenes y sonidos para su recepción por el público. Pero ¿qué pasa si yo pirateo la señal antes de que la emisora lo difunda al público? Allá no es emisión, ya quedaría fuera del ámbito de la protección y es un problema que se está dando, ¿verdad?, y que tienen que tener también algún nivel de protección. Entonces, por eso se habla de este tema de definir realmente cuál es el objeto de la protección, en qué momento se considera emisión, desde que sale de una antena, desde que sale de una cámara, desde que sale, en qué momento, porque hay veces que sí se le quita las señales a las personas antes incluso que ellos lo puedan transmitir al público, pero como la protección aquí está hasta cuando se transmite para su recepción al público, ¿verdad?, todavía hay tema que definir en cuanto al alcance de esto. Esto también el WPPT maneja el mismo concepto, ¿verdad?, siempre de transmisión al público, que fue una actualización que se hizo,
y en cuanto al organismo de radiodifusión sigue hablando de señal inalámbrica. Y el tercer problema es su relación con otros actores de la industria del derecho de autor, volviendo a lo que decía el doctor Lerena. Volvemos al rol. ¿Cuáles son los roles que ocupan los organismos de radiodifusión? Entonces, el sistema nuevamente empezó protegiendo a los autores. Después a alguien se le ocurrió, no, es que también hay que meter a los artistas intérpretes, y lo fueron metiendo. Después a los productores de fonograma, y lo fueron metiendo. Y los últimos que se les ocurrió fueron los organismos de radiodifusión, pero casi que solo los metieron, no realmente se pusieron a pensar cuál sería el rol activo y la importancia de ellos dentro de todo este juego de los derechos de autor, ¿verdad? Y más o menos hubo algo que se medio pensó y que está presente en los tratados, que no se está aplicando a cabalidad en las legislaciones, pero yo pienso que la relación debería ser así, otro círculo virtuoso, ¿verdad? Los artistas se deben a los autores, a los intérpretes, estos a los productores de fonograma, estos a los organismos de radiodifusión y estos a los autores. Entonces, así es como está en la realidad. El último, el que soporta toda la carga, vienen siendo los organismos de radiodifusión. Y debería ser una relación un poquito más balanceada, en donde se reconozca la importancia que tienen estos organismos dentro de todo este juego de los derechos de autor. Sí menciono que hubo, como decían, los incluyeron y más o menos se pensó en algunos beneficios, pero tal vez estos no fueron lo suficiente. Por ejemplo, el artículo 15 del WPPT dice: los artistas, intérpretes o ejecutantes y los productores de fonograma gozarán del derecho a una remuneración equitativa y única por la utilización directa o indirecta para la radiodifusión. Remuneración equitativa y única entre intérpretes y entre productores de fonograma, ¿verdad? Las entidades de gestión colectiva, por un lado, están atacando a los intérpretes, por otro lado están atacando a los productores de fonograma y están cobrando cada quien su respectiva remuneración cuando los tratados establecen este tema de la remuneración única. También la Convención de Roma, en el artículo 12, contempló esto, por ejemplo, para los organismos de radiodifusión, de una remuneración equitativa y única a los artistas, intérpretes o ejecutantes, o a los productores de fonogramas, o a unos y otros, en beneficio también de los organismos de radiodifusión. Entonces, ¿a qué viene todo este problema? Y realmente creo que es el tema de las entidades de gestión colectiva, que deberían estar velando por los derechos de los autores y por producir el equilibrio y fomentar este sistema. Lo que han estado haciendo es imponiendo tarifas únicas, ¿verdad? Activando judicialmente, procesando incluso penalmente en el tema a organismos de radiodifusión, que son los grandes usuarios de este sistema, como que si los organismos de radiodifusión fuesen un externo a la dinámica del derecho de autor, ¿verdad? Cuando realmente juegan un rol protagónico y por tanto deberían... O sea, el problema es que han venido heredando el derecho de autor, la matrioska, el derecho de intérprete, el derecho del otro, y entonces vienen heredando los derechos inalienables, imprescriptibles y durante X cantidad de plazo, el derecho a la reproducción, el derecho a la transmisión, el derecho a todo eso, de 5 sujetos antes que ellos, ¿verdad? Y no hay tal vez una consideración especial hacia el rol protagónico que juegan. Entonces, si nos preguntan cuál es el futuro realmente y hacia dónde debería apuntarse los esfuerzos de la industria, primero, reforzar la presencia en el Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos de la OMPI, velando por los intereses de los organismos de radiodifusión, porque hasta ahorita creo que, si se fijan el texto de los tratados que he mencionado, casi todos fueron hechos por productores de fonograma, ¿verdad? O por artistas, intérpretes, pero casi se ve muy poca representación velando por los intereses de los organismos de radiodifusión. Entonces, como actores protagónicos dentro de esto, es importante reforzar esa presencia y que velen también por los intereses de ustedes dentro de este tipo de tratados. Procurar la aprobación del tratado sobre la protección de los organismos de radiodifusión o legislación nacional que supla este vacío. Claro, el tema de los tratados internacionales siempre es difícil porque tienen más retos y mayores dificultades para aprobarse, se requieren procesos más complejos, poner de acuerdo a mayor cantidad de actores,
pero siempre existe la posibilidad de hacer esfuerzos nacionales por uniformar o hacer legislación que cubra y que supla este tipo de vacío y que no deje desprotegidos a los organismos de radiodifusión. Y finalmente, procurar un mejoramiento y equiparación de las relaciones con otros actores de la industria, en específico con las entidades de gestión colectiva, ¿verdad? Que a los organismos de radiodifusión los han tomado como el bolsillo profundo, ¿verdad? Y que es el más fácil de demandar, porque es más fácil demandar a una persona con un bolsillo profundo que demandar a 100 personas, ¿verdad? Con bolsillos no profundos. Entonces aquí es más fácil probar que un organismo de radiodifusión difundió una señal y que pasó 50 canciones dentro de un plazo de 1 o 2 a 3 horas, ¿verdad? Entonces aquí hace falta equiparar un poquito, porque la legislación actual de las entidades de gestión colectiva, tal como está, ha sido una legislación muy a favor de facilitarles la gestión, la vida, el tema probatorio, por ejemplo, el tema procesal, para poder activar este tipo de cosas. Pero no ha habido un contrabalance, por ejemplo, en el tema de la fijación de las tarifas. Los tratados internacionales hablan de remuneraciones equitativas, y un concepto de equitativo no se puede considerar unilateralmente. Un concepto equitativo debe contemplar dos fórmulas de una ecuación. Pero ¿qué mecanismos existen para eso? Algunas legislaciones tienen el tema de poderlo discutir en un proceso, otras no tienen tanta claridad, ¿verdad? Y sin embargo, llega la entidad de gestión colectiva, impone su tarifa unilateralmente, y es algo exigible que puede incluso exigirlo por la vía judicial, como si alguien lo hubiese aceptado. Y el mismo tratado, los mismos tratados son claros en cuanto a empujar la situación para que las partes negocien. Entonces yo siento que esto, que pues, coincidimos con el análisis, realmente este es un tema a mejorar, y es importante que haya personas que velen por la industria de ustedes dentro de estos organismos de formación, de legislación, del tema de los tratados, porque realmente los organismos de radiodifusión son protagónicos, si no de lo más importante, muy, muy, muy importante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Luis Giancarlo, don Juan Andrés. Señores, señoras, si tienen preguntas, comentarios, observaciones, les anuncio que esta actividad está siendo transmitida a través de Canal 54 y Canal 49. 16 países reunidos en esta jornada de la AIR. Organismos de radiodifusión como Telefe, TV Globo, Caracol, TV Azteca, Televisa, Clarín y muchos más están aquí presentes diciendo: aquí estamos para analizar y reflexionar acerca de los temas de derechos de autor y derechos conexos. Así es que tienen la palabra. Adelante, aquí le vamos a hacer llegar un micrófono, dice por supuesto su nombre. Adelante. Buenos días, mi nombre es Ángel Aguilera, soy de Paraguay, y realmente lo que estoy escuchando es lo que ocurre con las sociedades de gestión, porque cuando empezó la sociedad de autores era más pacífico, pero cuando vinieron las sociedades de derechos conexos, realmente son muy bravos, son buenos abogados y han hecho unilateralmente. Ellos han venido con una tasa, vinieron empezando 0.30 a 1.20 y después hoy día exigen cada cosa que se hace a cobrar, y realmente es muy difícil volver, que es lo que dijo el doctor Lerena. Lo ideal sería un precio fijo como ocurre en algunos países, pero hacer retroactivo creo que no hace tarea fácil, ¿verdad? Y yo consulto, yo mi radio tengo señales también por cable, pero paso directamente la música, el video, y actualmente ellos están enviando notas para cobrar inclusive 2 veces. Yo digo, pues si yo tengo una sola salida, el mismo sonido del video es la que la gente escucha, pero estamos ya cerca de un juicio penal. Consulto cuál es el camino que ustedes sugieren que debo hacer para un punto positivo, ¿verdad? Gracias. Don Luis, don Juan. Gracias, Ángel. Bueno, el tema del análisis específico país por país depende también en buena medida de los convenios que firman y la forma, digamos, del alcance de los convenios que firman las asociaciones representativas de los organismos de radiodifusión
con las entidades de gestión colectiva. Hay convenios más antiguos y convenios más modernos. Lo que vemos en general es que las entidades de gestión colectiva cada vez los convenios tratan de fragmentar más los derechos para cobrar distintos usos. Yo comentaba en la presentación que lo que se ha analizado en la IR a través del comité jurídico y que incluso se ha recogido en algunas resoluciones es el concepto de neutralidad tecnológica. Es decir, si uno emite su señal, digamos, es la misma señal con el mismo contenido, no debería generar un pago adicional. Este tema, por ejemplo, conozco la situación de Brasil. En Brasil el tema ha llegado a la justicia, hay conflictos planteados y hay algunas sentencias favorables para la radiodifusión. En ese sentido, yo te ofrezco, digamos, los textos y las experiencias de Brasil, que son las que conozco, digamos, más de cerca. Bueno, no sé si con eso te respondo la pregunta, pero al menos te aporto algunos elementos. Yo, además, digamos, quería agregar que aquí hay varios expertos, mucho más calificados que yo, sin duda, por lo cual, más que preguntas, está abierto el piso a contribuciones, digamos, y aportes que se puedan hacer también, más allá de la pregunta de Ángel, que estuvo muy buena y muy interesante, porque es un problema muy actual. Don Luis, ¿quiere ampliar? Sí. En el mismo sentido, creo que es importante asesorarse localmente, porque si bien los tratados internacionales establecen una regulación marco, muchos de los detalles lo dejan a la legislación interna de cada uno de los países. Hay países en donde, por ejemplo, los tratados se aplican directamente, hay países donde la legislación nacional debe recoger lo establecido en los tratados y desarrollarlo. Hay unos que son marco, ahí establecen límites mínimos, o sea, ahí dependerá realmente del análisis y de las circunstancias de cada país. Pero si este tema, por ejemplo, yo no le llamo, vamos a ver, es una entidad privada, ¿verdad? Y no es una tributación la que establece, porque una tributación solamente lo puede hacer el Estado, pero a veces pareciera, ¿verdad?, que es, o sea, it's my way or the highway, o sea, aquí me pagás lo que yo digo o te demando, ¿verdad? Y eso creo que es una concepción equivocada. Los tratados marcos hablan de favorecer primero los acuerdos y que a falta de acuerdo lo determinen las autoridades, pero esa redacción no es casual, ¿verdad? O sea, la redacción de cómo están establecidos hablan de... Yo realmente en materia de propiedad intelectual, hablar de remuneraciones equitativas es como muy propio de esto, pero ¿por qué le meten la colita, el apellido equitativo? ¿Verdad? Porque cuando se redactó seguramente se pensó que no debía ser algo impuesto, no debía ser algo unilateral, no debía ser algo que favoreciera a solamente una de las partes, sino que debía ser algo justo, algo balanceado. Y es muy curioso porque en las discusiones de los artículos de leyes, de tratados y todo, pasa la gente debatiendo horas y horas y horas por una palabrita, y estoy segurísimo que esa palabrita equitativa fue objeto de mucho debate y debió haber sido objeto de mucha discusión, pero el caso es que ahí está en el convenio de Berna, está en la Convención de Roma, está en el WPPT, habla de remuneraciones equitativas y habla siempre que en defecto de acuerdo lo va a fijar la autoridad, una redacción también muy particular que creo que lo que pretende es favorecer el tema de los acuerdos. Yo, a nivel de El Salvador al menos, y es interesante porque hay unos principios bien importantes. Por ejemplo, hay un principio de que no se permite la doble tributación, ¿verdad? Obviamente son principios fiscales, no son de propiedad intelectual, pero en mi cabeza hay un aforismo jurídico que dice que donde existe la misma razón, existe la misma disposición. Entonces, si el Estado, que es el Estado, no me puede cobrar doble por una actividad, ¿por qué un particular va a poder hacerlo? ¿Verdad? Hay también jurisprudencia constitucional en mi país en cuanto al tema de que no se puede gravar utilidades brutas. O sea, yo no puedo, porque los impuestos van sobre la generación de riqueza, entonces resulta un poco incongruente, ¿verdad?, que la mayoría de tarifarios, que son impuestos unilateralmente,
hay una tendencia de hablar de un porcentaje sobre las utilidades brutas. ¿Y los gastos? ¿Dónde quedan, pues? O sea, si acaso, porque tampoco, pues, las utilidades obviamente depende de la gestión empresarial de cada quien, pero ya desde el momento que yo empiezo a tocar las utilidades de alguien, casi que soy un socio, o soy el Estado, ¿verdad? Entonces, yo pienso que la tendencia ha sido, como hay mucho favoreciendo a estas entidades, mucha legislación favoreciendo, y ha habido poco equilibrio, y creo que se ha dado un marco hasta cierto punto, podríamos hablar de abuso de los derechos, y realmente eso es lo que debe pasar, un balance, ¿verdad? Un equilibrio, porque yo creo que si yo acepto una condición, pues enhorabuena, yo la acepté y yo la acepté, y entonces estoy bien. Si yo creo que a mí me funciona, que las utilidades brutas es lo que me funciona, perfecto, ¿verdad? Pero una cosa es yo aceptarlo, otra cosa es que me lo imponga. Las tarifas que generalmente se inscriben, el concepto es que sean para darle límites a ellos, no para imponerlos a los particulares, ¿verdad? Entonces yo creo que ha habido una interpretación un poco extensiva, en detrimento, pues, de la industria. Por ejemplo, ellos dicen, cobran a los restaurantes por la cantidad de mesas que tienen. Me pregunto yo qué tiene que ver eso con el uso de la obra, ¿verdad? O qué tal si, o sea, quieren poner, por ejemplo, a grupos pequeñitos, cobrar, o sea, son una serie de criterios que yo no sé a quién se le ocurrieron, ¿verdad? Pero seguramente no se le ocurrieron al que los tenía que pagar, ¿verdad? Cuando lo correcto habría sido que estos también fueran negociados y fueran más o menos consultados, consensuados. Y ese es el propósito de esto. Si el propósito de esto no es andar demandando gente, el propósito de esto es reconocer el esfuerzo de quien merece este reconocimiento, promoverlo, o sea, que la persona pueda explotar su obra para que siga creando más y la cultura siga aumentando. No cerrar, ¿verdad? No obstaculizar, digamos, la difusión de la cultura, porque entonces volvemos al tema del círculo virtuoso, se está rompiendo todo el propósito del derecho de autor. Don Juan Andrés, ¿quiere ampliar sobre el tema? Ya lo mencionó el licenciado de la ASCA, muchas gracias. ¿Algún otro comentario, consulta, aporte? Ya le hacen llegar el micrófono. Gracias. Muy breve. Nosotros en Chile teníamos una ley que decía que publicada la tarifa era obligatoria, y se logró modificar eso y se estableció un arbitraje forzoso en caso de que no hubiera acuerdo entre las partes. Es un modelo que se puede de alguna manera copiar. Pero mi pregunta va, ¿existen experiencias internacionales de ventanilla única que sean interesantes? Porque hoy día, por ejemplo, para la televisión están las sociedades de gestión colectiva de música, están las sociedades de gestión colectiva de audiovisuales, ahora se sumaron las sociedades de gestión colectiva de productores audiovisuales, y por lo tanto cada una negociando una tarifa equitativa va a significar a la larga que nos vamos a quedar sin nada más que repartir. Entonces entiendo que en algunos países hay una ventanilla única que armoniza de alguna manera la sumatoria de todos estos derechos. Gracias, Luis. Conozco el caso de Brasil, que hay ventanilla única, hay más de 8 o 9 entidades de gestión que administran de autores, intérpretes y productores fonográficos y musicales. Está el ECAD, que está establecido por la legislación, que es el órgano que es recaudador del precio único, y después distribuye entre las 8, 9 o las que aparezcan, digamos, entidades musicales. Conozco el caso de Uruguay también, que Agado, que es la entidad de autores, hace la recaudación, hace la negociación, y luego un porcentaje se los distribuye a las otras dos entidades representativas de intérpretes y de discográficos. Son al menos las dos que en este momento me vienen a la mente. Bueno, el caso de Brasil está específicamente plasmado en la legislación, en el caso de Uruguay es por una cuestión de practicidad. Doña Carlos. Sí, yo no conozco de otros casos, y sí siento que esos artículos que mencionamos son de esos grandes textos ignorados, ¿verdad? Que ahí pasan desapercibidos, y
pero existen, o sea, son tratados, son legislación, deberían ser aplicables, ¿verdad? Señores, adelante, adelante. Necesitamos el micrófono. Muy buenos días. Mi nombre es Pedro Solís, de la Asociación Panameña de Radiodifusión. Quiero agradecer al doctor Llerena y al doctor de la Gasca por la presentación que han hecho. Uno de los problemas que tenemos, que creo que es en todos los países, es la amplitud del concepto de negociación que existe en las leyes que cada uno de los países tiene, porque esto pues fue prácticamente copy-paste de una ley y fue aprobada casi idéntica en todos los lugares. Nosotros no hemos sabido incluso de la reglamentación que por lo menos en Panamá se haya hecho, y los organismos pues estamos prácticamente a merced de lo que ellos quieran. Existe la posibilidad de en cada uno de nuestros países promover algún tipo de reforma a estas leyes para cerrar un poco esa puerta abierta que tienen los organismos y establecer situaciones más concretas en cuanto al pago y remuneración del derecho de autor o de los derechos conexos, y hasta dónde este derecho conexo puede llegar. Porque mañana puede salir el tipo que barría el estudio diciendo que si no hubiera sido porque él barrió, pues el cantante no graba y el artista no gana y el autor no gana. Muchas gracias. Giancarlo. Sí, es una excelente pregunta. Por eso mencionamos el tema de la definición del derecho conexo, de todo aquel que no es autor, pero que de alguna manera, de forma creativa, participa en el proceso, que podría darse el caso del barrendero, que me parece muy cómico, pero tal vez barriendo creativamente. Pero realmente el concepto es amplio y quizás una de las mejores maneras de abordar esto realmente es vía tratado internacional, ¿verdad? Porque vía tratado internacional es que de alguna manera se discute, se hace un criterio uniforme. Digo de las mejores maneras, no de las maneras más fáciles, ¿verdad? Porque poner de acuerdo, a veces ponerse de acuerdo 3 personas cuesta, me imagino poner de acuerdo a todo el mundo a raíz de sus propias circunstancias, ese es un reto enorme. En Estados Unidos, a mí me gusta mucho el modelo de Estados Unidos porque la estructura jurídica y política de ellos, que tienen sus diversos estados y algunas cosas son a nivel federal y otras cosas, ocupan mucho el tema de leyes modelo, ¿verdad? Que donde alguna gente se reúne, crea una ley modelo, ¿verdad? Y no es que sea obligatorio para cada país, pero de alguna manera está como discutido y entonces un país adopta y se basa en la ley modelo esto, como un material inspirador, digamos, de alguna manera se legitima más, aunque no es un tratado internacional, pero puede servir como inspirador para otras legislaciones. Yo creo que una interesante iniciativa, y era de los retos, uno era tratar de tener un poquito más de presencia en el tema del comité permanente de la OMPI para estar velando por el interés de ustedes. Pero tal vez otra buena iniciativa es ocupar foros como esto para crear documentos así como leyes modelos, ¿verdad? O documentos modelos que permitan de repente tratar de buscar reformas legales. En el caso de El Salvador les comparto que se está promoviendo actualmente, había sido una iniciativa de un diputado y hay mucha gente que está apoyando realmente esto, por no decir toda la industria que le toca pagar, a reformas a la ley de propiedad intelectual en cuanto a este tema de las entidades de gestión colectiva, porque en efecto cuando se instalaron, se pusieron, solo se le dieron dientes, ¿verdad? No se le puso un contrabalance, no se estableció, por ejemplo, el tema de lo que mencionaba del arbitraje obligatorio, por ejemplo, no se estableció en aquel momento, no se establecieron mecanismos para la fijación de tarifas, no se estableció el concepto de tarifa o remuneración equitativa, no se estableció posibilidad de impugnar esas tarifas. Hubo muchas cosas que no se pusieron
llamadas a balancear la ecuación. Incluso los delitos relacionados con esto, el tipo penal es amplísimo. Entonces, teóricamente el delito debería castigar la piratería, o sea, aquel que de forma dolosa y malintencionada está haciendo una infracción. Ese es el propósito de criminalizar este tipo de conducta. Pero un empresario radial, ¿verdad?, que de buena fe y tal vez sin conocimiento, hace esto, no debería ser objeto de este tipo de persecución, no debería ser exponerse a este tipo de, porque al final puede ser que sea absuelto al final del juicio, pero pasó todo el suplicio de un proceso penal que no es gracia, ¿verdad?, sobre todo por un acto de buena fe que tal vez ni siquiera estaba conocedor que estaba infringiendo o no. Entonces, actualmente en El Salvador se están promoviendo unas reformas legales. Pues con mucho gusto podemos compartirle el proyecto de ley tal como está quedando, y de repente podrían aprovechar como industria y tal vez crear algún documento, modelo o inspirador para que posteriormente se pueda ir adoptando por las diversas legislaciones, y por supuesto que estando legitimado por la industria, pues es más fácil, digamos, que sea aprobado, ¿verdad?, porque ya pasó un proceso de consulta, todo eso. Tal vez eso sería una buena medida para hacer esto. Don Luis Giancarlo, don Juan Andrés, muchísimas gracias. Cerramos este panel. Nos vemos dentro de 15 minutos. Los invitamos para que se tomen un cafecito, donde abordaremos el tema de la radiodifusión en la era digital. Dentro de 15 minutos nos vemos aquí mismo. Porque esta mañana no lo...